¿Has pensado en lo que quieres decirle a tu versión de 5, de 10, de 13 o de 18 años? Porque yo sí, y ahora que tengo 23 años en los que he vivido muchas cosas muy rápido, siendo una persona que siente y piensa muchísimo, tengo muchos aprendizajes integrados que quisiera compartirle a esa versión más pequeña de mí misma, y es por eso que hoy quiero compartirte 23 cosas que he aprendido a los 23 años. Hola Florecita, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast para ser y florecer. Yo soy Dharma, tu host, escritora, crea mentora y yogi mística. Y para mí es todo un honor que estés conmigo hoy conversando acerca de las 23 cosas, los 23 aprendizajes que he integrado a los 23 años. Y la primera razón por la cual quiero compartirte estos 23 aprendizajes es porque voy a cumplir 24 años dentro de 2 semanas y realmente, si soy completamente honesta, hubo muchísimos momentos a lo largo de mi vida en distintas edades en los que creí que no iba a estar viva a esta edad. Y mucho menos creí que iba a estar viva, viviendo en propósito, de alguna manera gozándome el día a día, habitando más en presencia, con menos carga y con mucha más claridad, con estas ganas de seguir aprendiendo, con estas ganas de seguir experimentando, con estas ganas de conocer, de compartir, de sentir, con la disposición a sentir en unidad, en cuerpo, mente y espíritu. Precisamente porque sé que hay muchas personas que están viviendo esos momentos que yo viví en el pasado, en los que no podía proyectarme de allí a 5 años, de allí a 10 años, y en los que no podía proyectarme teniendo una vida amable, teniendo una vida feliz, sintiéndome en conexión con mi magia, sintiéndome en conexión con la magia de la vida. Para mí es muy importante compartirte estos 23 aprendizajes y específicamente contarte cómo lo aprendí, de dónde viene, cuál es el contexto de cada aprendizaje, porque yo he vivido muchas cosas de las que no se habla y muchos de esos aprendizajes son cosas que quizás no se aprenden sino a través de emociones incómodas y de dolor. Y verdaderamente porque creo en mi corazón que no es necesario sufrir para aprender y que si somos generosos con lo que hemos aprendido de las experiencias que hemos vivido y que si somos generosos, generosas compartiendo esas experiencias y contando cómo nos sentimos a través de esas experiencias, no solo vamos a generar un acompañamiento, no solo vamos a generar una comunidad en donde nos recordamos continuamente que no estamos en esta vida solos, solas y que esas cosas de las que no se hablan también le pasan a muchas otras personas y que en conjunto podemos integrar, extraer esos aprendizajes y a partir de ahí movilizar cambios. Pero al mismo tiempo el ser generosos con los aprendizajes que ya alquimizamos, que ya integramos con esas cosas que en su momento nos costaron un montón, que dolieron un montón. Si somos generosos presentándole a los demás, mira, yo aprendí esto, quizás te sirva como una clave, como algo que te sirva en este momento para desbloquear tu camino, como algo que en este momento te sirva como bálsamo, como alivio, como algo que en este momento te despeje y te dé claridad. Si logramos hacer eso, si somos así de generosos con esos aprendizajes, creo que vamos a poder movilizar cambios colectivos con mayor fluidez, quizás no quiero decir con mayor rapidez, pero sí creo que es como impulsarnos los unos a los otros, ayudar al otro a través de lo que vimos más adelante en el camino o ayudar al otro cuando está pasando por las situaciones en las que nosotros
no teníamos la información, y ahora que sí tenemos la información, poder brindarle esa información a la otra persona me parece no solo como una responsabilidad, sino también un regalo muy grande y un aporte muy grande que podemos hacer a la construcción de un colectivo más sano, a un colectivo que es más hábil gestionando sus emociones, a un colectivo que va poco a poco a construirse en mayor equidad, en mayor comprensión, en mayor compasión. Y ahora sí, después de esta intro súper larga, vamos a comenzar con el primer aprendizaje. El primer aprendizaje es que lo más importante es estar conectados con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y esta conexión con nosotros mismos, con nosotras mismas, se da en todos los niveles. Es conexión con nuestro cuerpo, es conexión con nuestras emociones, es conexión con nuestro diálogo interno, es conexión con nuestros pensamientos, es conexión con nuestra historia, es conexión con la tierra misma. Y es lo más importante porque a través de esta conexión podemos tener acceso a nuestra verdad interna, a nuestros verdaderos deseos, a lo que realmente queremos hacer en la vida, a lo que realmente se siente como propósito, a lo que realmente vinimos a hacer a la tierra. Y la conexión con todas estas áreas de nosotros mismos, de nosotras mismas, es la definición de bienestar, salud, integralidad y armonía. Quise poner este aprendizaje de primero porque siento que distintos puntos de inflexión a lo largo de la historia de mi vida me han mostrado que la enfermedad, que los síntomas, que el malestar, que los problemas, que los dramas, que todo lo que era contraste, caos, dolor, incomodidad, surgía sobre todo estas manifestaciones ya físicas de esas emociones acumuladas, esas manifestaciones físicas de esas heridas ancestrales, esas manifestaciones físicas surgían de la desconexión con mi cuerpo, de la desconexión con mi verdad, de la desconexión con mi voz, de la desconexión con mi esencia, de la desconexión con mis valores, de la desconexión con mi historia. Creo que el primer momento en el que empecé a ver esta distinción entre armonía, salud, conexión y separación, desarmonía y enfermedad fue cuando me enfermé de anorexia cuando tenía 14 años y me demoré 6 años, quizás 7 en integrar este aprendizaje y es algo que sigo trabajando en el día a día, pero que me sirve como mantra el recordar, ok, aquí está ocurriendo algo, se está presentando de alguna forma un conflicto, un bloqueo, caos incómodo en mi vida, estoy sintiendo esto que se siente pesado, que se siente difícil de transitar. ¿Y cómo está en ese momento la conexión conmigo misma? ¿Hay alguna de estas áreas de mi vida que está en desconexión? ¿He estado evadiendo conectar con alguna de estas áreas de mi vida? ¿He estado rechazando alguna parte de mí? ¿He estado callando alguna de mis voces internas? ¿Qué es lo que está pasando en esa conexión? Y eso cómo me da de alguna forma alguna luz sobre el proceso de incomodidad o de problema o de síntoma o de enfermedad que en este momento estoy atravesando. Y en ese camino de reconexión conmigo misma, me di cuenta que a nivel fisiológico la desconexión surge de la desregulación del sistema nervioso. Es por eso que mi segundo aprendizaje el día de hoy es que entender y regular nuestro sistema nervioso, entender y aprender a regular nuestro sistema nervioso es una prioridad y este es un aprendizaje que seguro quería aprender antes porque siento que cuando empezamos este camino de autoconocimiento, de sanación, de espiritualidad,
hay mucha información sobre creencias limitantes, sobre traumas, sobre heridas de la infancia, sobre distintos abusos, sobre fuerza de voluntad, sobre patrones de comportamiento, y que se habla de todas estas cosas desde, bueno, todo esto es lo que no hay que hacer, todo lo que hay que evitar, todo lo que hay que cambiar, pero en el cómo cambiarlo siempre se tiende a hablar desde la mente, desde con la fuerza de tu mentalidad lo cambias. Las creencias limitantes se cambian desde la mente y su origen es en la mente. Los patrones de comportamiento son cuestión de mentalidad, todo básicamente es cuestión de la fuerza de tu mentalidad. Y a mí esa visión me parece que entorpeció mi camino de sanación, porque creo que antes de plantearnos ideas y conceptos sobre lo que está pasando en nuestra mente, antes de ver qué creencias tenemos, antes de poder escuchar nuestros pensamientos, observar nuestros pensamientos, antes de poder observar y ser conscientes de nuestros patrones de comportamiento y de pensamiento y nuestros patrones emocionales, tenemos que entender qué está pasando en nuestro cuerpo a nivel nervioso. Y ese entendimiento, más que ser una experiencia racional, que obviamente puede partir desde comprender qué partes tiene nuestro sistema nervioso, cómo funciona más o menos nuestro cerebro, siento que va mucho acerca de entender y conectar con las sensaciones de nuestro cuerpo para poder saber qué estado nervioso estamos habitando, cuando ese estado nervioso cambia, qué es lo que nos activa, qué es lo que nos pone en pelea, qué es lo que nos paraliza, qué es lo que nos hace querer huir, qué es lo que reprimimos, qué es lo que apretamos, qué es lo que necesita salir, y todo eso se logra a través de la conexión con el cuerpo, y la regulación del sistema nervioso también se consigue a través del cuerpo. Este es un aprendizaje que ha llegado a mí a través de las crisis emocionales que durante muchos años me las diagnosticaron dentro del trastorno limítrofe, pero luego conforme yo iba sanando, practicando más mis herramientas de sanación somática, practicando más mis herramientas de escritura terapéutica, conforme me iba comprometiendo a niveles súper radicales, como desde la raíz, con mi práctica personal de sanación y de regulación y de conexión conmigo misma, esas crisis ya no se catalogaban dentro de la forma de ese diagnóstico, y aún así yo seguía teniendo como esta hipersensibilidad nerviosa. Mi sistema nervioso se desregulaba constantemente ante distintos estímulos sensoriales, y si pasaba mucho tiempo sin dedicar muchas horas a diario a regular mi sistema nervioso, volvía a tener las crisis, de lo que ahora tenían como esta forma muy física de ya no tengo estos pensamientos, ya no tengo estas creencias, pero sigo teniendo estas sensaciones físicas. Y entonces ya no encajaba dentro de ese diagnóstico, pero seguía teniendo estos otros síntomas que se salían como del diagnóstico, y fue allí cuando busqué la opción de una evaluación neuropsicológica, y la neuropsicóloga me diagnosticó autismo y altas capacidades. Pero también fue esa la época en la que ya había leído muchísimos libros de sanación del trauma, y había escuchado muchísimos podcasts y conferencias y masterclasses sobre
sanación somática del trauma y había estudiado con el doctor Peter Levine y el doctor Gabor Mate y la doctora Nicole LePera, y estaba como muy sumergida, empapada de esta rama del conocimiento que nos dice que el cuerpo es sabio y que las crisis emocionales son una manera que tiene el cuerpo de soltar estrés acumulado, de soltar emociones acumuladas, de soltar esa energía que estaba comprimida en las heridas emocionales. Y cuando como que con el diagnóstico más todo este conocimiento que llevaba años cultivando se unieron, pude comprender por qué mi práctica personal funcionaba y aún así por qué de vez en cuando tenía todavía crisis, por qué mi sistema nervioso seguía siendo hipersensible. Pude ver lo que me pasaba en el cuerpo y en la mente y en las emociones, no como una patología, sino como un mundo que podía observar, como un ecosistema que a veces estaba en balance y a veces en desbalance, y que a partir de esa comprensión yo podía tener maestría en el balance, yo podía decidir hacer lo necesario para que mi ecosistema estuviera en balance. Y bueno, de ahí surge ese segundo aprendizaje. Para mí, antes de hacer cualquier cosa, debemos entender y aprender a regular nuestro sistema nervioso. Es como si fuera, sí, como el centro de control de nuestra energía. Es como lo que une nuestro cuerpo físico con nuestra alma. Y como te acabo de contar en el segundo aprendizaje, algo que fue fundamental en mi vida fue desarrollar una práctica personal de sanación y de regulación. Por eso el tercer aprendizaje es desarrollar una práctica personal de sanación y regulación. Es oro puro, es tener un montón, es tener un tesoro en tus manos, es tener el cielo en la tierra, es como tener la llave más bien del cielo en la tierra. Porque pase lo que pase, porque atravieses lo que atravieses, porque cambie como cambie la vida, cambie como cambie el mundo, tienes esta práctica que te sostiene, tienes estas semillas que cultivas todos los días y que riegas todos los días y que van creciendo y poco a poco forman todo un nido que te sostiene. Para mí eso es la práctica personal, es lo que te sostiene, lo que te nutre, lo que te hace sentir conectado, conectada a la tierra, a ti mismo, a ti misma. Y esa práctica personal puede ser de yoga y de escritura y de meditación, como es mi caso, pero puede ser de danza, puede ser de ir a la montaña, puede ser de conexión con hierbitas a través de tecitos, puede ser leyendo, puede ser sobre todo a través, yo digo que la práctica personal debe incluir algo físico de movimiento y que sea a la vez puede ser ejercicio, algo que te permita regular físicamente el cuerpo, el sistema nervioso y promover la salud y la armonía en el cuerpo. Y también debe incluir un elemento de expresión artística o donde puedas fluir a través de la creatividad, de escuchar tu voz interna, reflexionar acerca de la vida, acerca del mundo, entender tus emociones, entender tus pensamientos. Para mí una práctica personal debe tener mínimo esas dos cosas y puede tener por supuesto muchas otras cosas más, y lo más importante es que te resuene y que quieras hacerlo la mayoría de días. Hablando de que lo más importante es que te resuene, viene este cuarto aprendizaje que es más efectivo comer más de lo que te hace bien que comer menos de lo que te hace mal. Y este es un aprendizaje que cuando estaba escribiendo los aprendizajes para el capítulo me salió como en el número 21 y yo dije no, tiene que estar en el cuarto punto porque es algo que me hubiera evitado
muchos dolores con los trastornos de la conducta alimenticia. Y que pues yo sé que todo lo vivimos por un motivo, pero atravesar esas enfermedades fue muy difícil. Fueron maestras, pero fueron maestras muy duras. Y si yo pudiera como con esto que voy a decir, de alguna forma, no evitar, pero sí promover que una persona no se haga daño a través de esas enfermedades, seré feliz en hacerlo. Y creo que hay otras formas de aprender lo que yo aprendí a través de esas maestras, formas menos dolorosas. Y también siento que mucha de la... Y también porque siento que igual el atravesar esas enfermedades viene mucho de la cultura de la dieta, de la forma como nos educaron, y también porque creo que la conexión con el alimento, con la nutrición, con lo sensorial de la nutrición es demasiado importante, es sagrada. Entonces, este aprendizaje lo tengo de Abby Sharp, que es una nutricionista canadiense que admiro mucho y que es experta en alimentación intuitiva. Y ella dice que la restricción siempre lleva al caos, a la obsesión y después al atracón o a las distintas maneras desordenadas de alimentarse que pues pueden volverse trastornos. Pero también ella dice, a la larga, si tú lo que haces es agregar cosas que te hacen bien a lo que ya estás comiendo, poco a poco tu cuerpo se va a ir regulando, tu cuerpo va a ir encontrando salud y vas a buscar más de las cosas que te hacen bien y vas a comer menos de las cosas que te hacen mal, pero el camino no es la restricción, es el darte más de lo que te hace bien y vivir ese proceso de conexión con el alimento, de entender, de cambio de papilas gustativas, de perder esas costumbres del sabor dulce, del sabor en exceso salado, del sabor frito, pero es paulatinamente y agregando lo que te hace bien, dándote lo que te hace bien y no a partir de esta quitarte lo que te hace mal desde un concepto moral de que si comes eso te hace mala persona y demás. Por las diosas, vamos en el aprendizaje número 5 y ya voy grabando media hora. Desde que me demoré mucho en el intro. Bueno, no pasa nada. El quinto aprendizaje es que el colegio, la universidad y el trabajo pueden ser ambientes tóxicos y que tenemos el permiso de buscar otros ambientes. Si hay algo que así yo todavía pienso como, ay, no era necesario, era haber ido al colegio. Sé que lo digo porque pues viví mucho bullying y fue muy difícil y, y bueno, sé que de ahí aprendí muchas cosas, que muchas de esas cosas están en esta lista, pero no creo, o sea, si el colegio en el que tu hijo está, tu hija está, o el colegio en el que estás es un ambiente tóxico, tienes permiso de buscar otro colegio, tienes permiso de buscar otras formas de acceder a educación. Si el trabajo es un lugar tóxico, si la universidad es un lugar tóxico, yo sé que movernos, o sea, como que cambiarnos de universidad, de carrera, de trabajo, de colegio, es una transición que exige mucho y las transiciones son complejas, pero no tienes por qué permanecer en un ambiente que te está haciendo mal. Si tú sientes que el problema es el ambiente y ya has intentado llevarte distinto con ese ambiente, has intentado gestionarlo positivamente, has intentado aprender de ese contraste y de ese reflejo, has intentado no apegarte a ese malestar, has intentado vivirlo de otra manera y aún así no ha sido posible desde esta concepción budista de no podemos cambiar a los demás, quizás no podemos cambiar ese ambiente y tenemos permiso de movernos. El sexto aprendizaje es nada es personal, pero eso no elimina la necesidad de pedir disculpas, de perdonar ni de ser perdonado.
y quiero partir de ahí. Tenemos la necesidad, es necesario, es nuestra responsabilidad pedir disculpas cuando hicimos algo que lastimó al otro, que tuvo unas consecuencias, así esas consecuencias no hayan sido nuestra intención. Eh, También tenemos la necesidad de perdonar al otro, así lo que haya hecho no haya sido personal, porque surge de sus heridas, porque surge de sus cosas. Igual debemos pasar por ese proceso de aceptar lo que pasó, gestionar esas emociones y perdonar al otro, así no haya sido personal. No sirve simplemente decir como yo sé que no es personal, no me lo tomo personal y ya. Si generó unas emociones, hay que pasar por ese proceso de perdón y también debemos ser perdonados por nosotros mismos, si no es posible que los demás nos perdonen, porque pues el ser perdonado o el que nos perdonen no es una exigencia, pero al menos perdonarnos a nosotros mismos y pasar por ese proceso de yo sé que reaccioné de esta manera por mis heridas, yo sé que sentí en ese momento que esta defensa era justificada o que debía reaccionar de esta manera, pero esa reacción o esa defensa o el actuar desde este lugar generó unas consecuencias para mi vida, generó unas consecuencias para la vida del otro. Y por más de que no haya sido personal, debemos pedir disculpas y perdonarnos a nosotros mismos. Espero que lo haya explicado bien. Espero que sí. Bueno, continuemos con el punto 7. Mentiras. No te dije de dónde aprendí lo de nada es personal. Lo aprendí a través de entender mi sistema nervioso y entender mis reacciones a detonantes en relaciones, en la relación con mi esposa, en la relación con mis papás. Aprendí a comprenderlos, entender sus reacciones, eh, y si fueron acciones y reacciones que me lastimaron, a saber que no es personal, pero aún así decir, hey, me lastimaste y sé que me lastimaste porque sí me duele esta herida y porque me detona de esta manera, pero de todas formas siento que lo hiciste porque hablaste o actuaste desde un lugar herido también de ti mismo y de ti misma. Entonces yo sé que no es personal, pero y que no tuviste esa intención, pero me lastimaste. Y lo mismo cuando lastimamos a otra persona, no basta con decir, ay, perdón, no era mi intención, porque no se sentía personal. No, igual tenemos que pedir disculpas porque primero porque necesitamos validar las emociones de los otros y validar lo que están sintiendo respecto a nuestras acciones y palabras. Y luego, pues porque no queríamos hacer daño justamente. La realidad es que hicimos daño y por eso pedimos disculpas. Y ahora sí, el séptimo aprendizaje ya se va hacia otro bando del conocimiento, hacia otro lugar, y es que la creatividad y la atención es lo más preciado que tenemos en esta vida. Como te dije en unos capítulos antes, yo en este momento estoy todavía leyendo el libro Cómo no hacer nada, que habla mucho de la economía de la atención, del valor de la atención, de la autosoberanía en la atención, del empoderamiento a partir de el tomar nuestra atención y valorar nuestra atención y no dejar que esa atención se mercantilice. Y lo que ha hecho este libro en mi vida ha sido como ponerle palabras a cosas que yo ya había sentido y pensado a partir de lo que había vivido. Y en parte lo que la creatividad me ha permitido ha sido encontrar maestría en cómo dirigir mi atención y en saber que soy dueña de mi atención y que yo decido a qué prestarle atención y a qué no. Y sé que en términos neurobiológicos, básicamente a lo que elegimos prestar la atención, pero también al entender nuestros patrones de atención actuales, que normalmente vienen determinados por las heridas y los traumas, y luego de entenderlos, decidir transformarlos con voluntad y disciplina y amor, es como que tomamos las riendas de nuestra vida a partir de tomar las riendas de nuestra atención. Y con la creatividad es
estamos asumiendo el papel de ser creadores, entonces estamos asumiendo el papel de ser creadores y creadoras de nuestra vida. Así depreciadas son estas dos cosas, la creatividad y la atención. Y por ese mismo lado, hablando de la creatividad como una forma de conexión con nosotros mismos y con nuestros dones, y de la atención como la manera en la que conectamos con el mundo externo y de la manera como conectamos con nuestro mundo interno, quiero hablar del octavo aprendizaje, que dice que todo lo que nos separa de nosotros mismos, todo lo que rompe la conexión con nosotros mismos, con nosotras mismas, tiene el potencial de enfermarnos. Todo lo que pone en bandos separados la mente, el cuerpo y el espíritu, todo lo que separa esas áreas de ellas, todo lo que separa esas áreas que deberían estar en unión, tiene el potencial de enfermarnos. Y este es un aprendizaje que aprendí también a partir de los trastornos alimenticios, de la sanación de trauma, de los abusos relacionados con el cuerpo, de la sanación de heridas emocionales, de sanación de heridas relacionales, etc. En este momento me estoy sintiendo un poco con menos energía que llevamos para el noveno aprendizaje, y es porque siento que me está dando un resfriado, siento las amígdalas inflamadas. Esto también va acompañado de un proceso de transición que estoy viviendo, por el cual después de este capítulo de Flores en el Intento van a pasar 3 semanas antes de que publique el siguiente capítulo, es decir, no nos vamos a ver durante 3 semanas, y es porque me voy a mudar y quiero darle espacio a ese proceso de mudanza, quiero darme espacio para ordenar con calma, quiero darme espacio para sentir esa adaptación, sentir ese proceso, que mi cuerpo me muestre cómo nos vamos sintiendo, tener el espacio para sostener un cambio que para mí se siente grande porque yo paso la mayor parte del tiempo en casa. Y nos vamos a seguir viendo en Hierbabuena, que es nuestra empresa de yoga y bienestar. Y aparte, en esta semana son ya las 2 últimas semanas antes de que empiece Sanándonos, el taller de un mes para sanar y entender las heridas de nuestro pasado. Entonces, son unas semanas bien intensas por la mudanza más el taller, quiero darme ese espacio y no autoexigirme sostenerlo todo y hacerlo todo. Y continuando con ese vibe, quiero decirte el noveno aprendizaje, que es que el 30% de seres humanos somos más sensibles que el otro 70%. Y este aprendizaje pues es un aprendizaje accurate, está respaldado por investigaciones y es algo que he aprendido leyendo, pero para mí es una clave muy importante saber que hago parte de este grupo de personas que es más sensible y que tiene un cuerpo más sensible, que requiere más espacio de procesamiento y adaptación porque proceso demasiados estímulos, me demoro procesando esos estímulos, capto más sensorialmente, más luz, más ruido, más emociones. Entonces, para mí ha sido muy importante como para entender que no tengo que ir al ritmo de los demás, que está bien si siento más que los demás, que está bien si siento el mundo de una manera diferente a los demás, porque pues el 30% de nosotros somos mucho más sensibles que el otro 70%, y eso implica que estamos sintiendo y experimentando la vida diferente y que necesitamos cosas ligeramente diferentes, y que eso está bien, que cada persona tiene un propósito y una función distinta y unos dones distintos. Para mí este noveno aprendizaje es sobre todo todo va a estar bien y tú estás bien. No pasa nada malo contigo, simplemente eres sensible, y eso implica aprender a gestionar esa sensibilidad
para usarla como un don o para poder direccionarla como un don, pero no es más que eso. Y si afuera sientes que no hay nadie como tú en cuanto a la sensibilidad, recuerda que la mayoría de personas no son tan sensibles como tú, pero no estás solo, sola, haces parte de un 30%. Y conversando sobre la sensibilidad, creo que voy a continuar un rato con los ojos cerrados porque necesito menos estímulo para que la energía me permita llegar al aprendizaje 23. El 10º aprendizaje es: el cuerpo es sabio, el cuerpo es sabio, mi cuerpo en este momento sabe que estoy mejor cerrando los ojos, que necesitamos no procesar el ver a la cámara, el tener la imagen al frente, la luz, sino que necesitamos, si queremos seguir hablando y si queremos poder hacer este proceso que es físico, el hablar, tenemos que cerrar los ojos. El cuerpo es sabio cuando nos dice que estamos sintiéndonos en peligro. Muchas veces pasa esto de: tu cuerpo te engaña, estás en una situación común y corriente, si tienes ansiedad, es tu cuerpo engañándote, no hay un peligro real. Y aunque eso es verdad, eso no quiere decir que tu cuerpo esté engañándote o que te esté diciendo mentiras. Lo que tu cuerpo te está diciendo cuando sientes ansiedad frente a una situación que no es un peligro inminente es que tienes memorias sobre peligros inminentes en el pasado, que tienes emociones acumuladas sobre peligros inminentes en el pasado, y el cuerpo es sabio al aprovechar ese detonante para soltar un poco de esa ansiedad y de esa energía, y si no lo soltara se enfermaría. El cuerpo sabe lo que hace, contiene esta sabiduría ancestral, cruda, ordenada, armoniosa, eh, milenaria, fértil, que tiene la tierra, la madre tierra. Y muchas veces los problemas surgen de separarnos del cuerpo, de tratar de controlarlo desde la mente, de tratar de imponerle cosas en lugar de escucharle y trabajar con el cuerpo como un equipo. El aprendizaje 11 es que vemos el mínimo de las posibilidades, y esto viene parecido a lo que te conté de la forma como vemos el mundo va muy determinada, la forma como vemos el mundo va muy determinada por las experiencias que vivimos, por nuestros traumas, por nuestras heridas, a menos de que hagamos conciencia de esos patrones, de esas creencias, y desde el cuerpo alquimicemos esas emociones y desde allí poder cambiarlas, desarrollar una agencia sobre la manera como vemos las cosas, tener voz, tener decisión sobre cómo ver y sentir la vida. Pero aun cuando hacemos eso, partir de que lo que estamos viendo en este momento como posible es muy pequeñito en comparación al tamaño de la Tierra, al tamaño del universo y al tamaño de las posibilidades, nos permite soltar constantemente, desapegarnos constantemente. Y este es un aprendizaje que aún estoy viviendo. Es un aprendizaje que me regaló Michael Singer a través de sus palabras, pero que de alguna manera sus palabras lo que hicieron fue traer a la tierra cosas que yo había sentido cuando me apegaba a la necesidad de control. Puede ser con la comida, con el tiempo, con el trabajo, con el perfeccionismo. Michael me explicó lo que yo sentía cuando, después de haber sido hiper perfeccionista, hiper autoexigente, hiper controladora con una situación, me rendía por el cansancio, y en esa rendición y en ese cansancio encontraba alivio. Para mí esa rendición, ese cansancio es humildad, y es la humildad de decir: no estoy viendo todas las posibilidades, no puedo sostenerlo todo, no puedo controlarlo todo, lo dejo.
a la vida, al mundo, al universo, que es infinitamente más grande que yo. En este momento no estoy viendo las cosas claramente o no estoy viendo todo el espectro de posibilidades y lo único que puedo hacer es elegir creer en la posibilidad más bonita si es que puedo hacerlo y si no, simplemente rendirme y dejar que la vida me sorprenda. Los aprendizajes 12 y 13 están conectados y fueron aprendizajes que pude traducir a palabras hace poco de forma fidedigna gracias a la doctora, ay, no me acuerdo el nombre, pero es la doctora que escribió Hijos de padres inmaduros emocionalmente, algo así se llama el libro. Y el aprendizaje 12 es que la mayoría de personas tienen inmadurez emocional, mientras que el aprendizaje 13 es que si somos la persona con inmadurez emocional, vamos a tener que madurar emocionalmente para vivir una vida en armonía. Y el aprendizaje 13 lo viví porque yo tenía inmadurez emocional debido a que durante muchos años de mi vida no supe gestionar mi sensibilidad y lo que hice fue apagar mi sensibilidad como desde los 5 hasta los 18 años, quizás 15 años, porque de ahí pues vinieron los trastornos y los ataques de pánico más fuertes y otras cosas, entonces ya no había forma de reprimir las emociones, pero debido a que durante tanto tiempo evité esa conexión con mis emociones, pues no aprendí a gestionarlas positivamente, ni desarrollé esas habilidades emocionales y por tanto tenía inmadurez emocional y tuve que trabajar muy duro en desarrollar esas habilidades de gestión emocional, en desarrollar resiliencia emocional, en desarrollar sabiduría emocional para poder madurar emocionalmente y ser una persona madura emocionalmente. No obstante, la mayoría de seres humanos, la doctora hablaba como del 70% de seres humanos tiene inmadurez emocional, porque la inmadurez emocional se hereda en el sentido de si fuiste criado por personas inmaduras emocionalmente, no tuviste otras cosas contextuales que te ayudaran o algunas cosas igual genéticas que te ayudaran. Posiblemente también creciste con inmadurez emocional o si el ambiente propiciaba esa inmadurez emocional, los traumas, el ambiente, el contexto. Es muy normal que en toda una comunidad haya muchos miembros que tienen inmadurez emocional. Las estructuras de poder justifican esa inmadurez emocional, las estructuras educativas la benefician, en fin, es todo un problema estructural. Y saber eso nos permite soltar un poco, como no tomarnos las cosas personal, dejar de ponerle tanta exigencia a las otras personas sobre cómo reaccionar, gestionar y vivir sus emociones. También como que nos baja las expectativas sobre la tierra y el mundo porque entendemos que está en evolución, una evolución que va lento y que incluye el que las personas tengan la posibilidad de madurar emocionalmente. Y a la misma vez entender el punto 13 que es que la madurez emocional hace parte, es uno de los ingredientes de una vida en armonía, pues nos invita a hacernos responsables. La buena noticia de la madurez los procesos de la inmadurez a la madurez emocional es que si ya nos dimos cuenta de esos patrones de inmadurez emocional, hicimos un paso enorme porque la conciencia es difícil cuando hay madurez emocional. Entonces, si ya logramos esa conciencia, es un paso enorme hacia la madurez emocional y simplemente es cuestión de practicar, de buscar las herramientas, de comprometernos para lograrlo. Conversando sobre compromiso y logro, viene como una bola de demolición amorosa el punto 14 que nos dice que la vida es una casualidad y un milagro perfecto al mismo tiempo. Es una casualidad porque sigue un orden, que es un orden
natural, regido por unas leyes, las leyes del cambio, las leyes de la física, y entonces todo está dentro de esa secuencia y de ese engranaje, pero como no estamos viendo la secuencia completa o el engranaje completo todo el tiempo, se siente muy al azar por más de que esté siguiendo un orden. Y precisamente el hecho de que no veamos la secuencia completa, el engranaje completo, nos permite vivir cada cosa que pasa como un milagro. Si somos conscientes de que para que pase algo deben confluir un montón de cosas, debe haber un orden que permite que eso ocurra, entonces absolutamente todo es un milagro que surge de ese orden perfecto. El aprendizaje 15 es uno que me ha regalado Glennon Doyle y que literalmente está escrito en la canción del podcast We Can Do Hard Things, y es que no podemos seguir las instrucciones de hacia dónde ir de personas que no vienen de donde venimos y que no están en el lugar en el que nosotros queremos estar. El camino es acompañado y en comunidad, pero teniendo en cuenta que ante cada tema hay miles de opiniones y que las opiniones que nos van a servir son las de las personas que están habitando las realidades que queremos habitar. Y este aprendizaje, aparte del podcast de Glennon Doyle, lo obtuve siguiendo muchas veces instrucciones de personas que no venían de donde yo venía y que no estaban donde yo quería estar, o de personas que no venían de donde yo venía aunque estaban en el lugar donde yo quería estar, o de personas que venían desde donde yo venía pero que no estaban en el lugar en el que yo quería estar. Y el punto 16, en este momento que ya estoy cansada, lamento mucho estar enferma. En el capítulo pensé mucho si hacerlo o no, porque sabía que estaba agotada con tanto movimiento y emoción, y luego esta mañana amanecí enferma, pero dije, no, muchas personas están esperando este capítulo, lo voy a hacer y voy a ser honesta sobre cómo me siento. Y aquí estoy. El aprendizaje 16 es: si nada parece tener solución, si nada parece tener sentido, el camino es hacer arte. Y los siguientes puntos te los voy a simplemente nombrar y como dejar que fluya lo que quiero decir ante esos aprendizajes, porque siento que mi energía me está pidiendo que vaya al descanso. Para mí el arte ha sido lo que me ha salvado la vida en distintos momentos muy importantes a lo largo de mi vida. El arte nos permite entendernos, nos permite conectar con nuestra esencia, nos permite soltar, expresar, hacer catarsis. Y cuando todo lo otro, que es como un proceso mucho más racional, va mal y no podemos encontrar solución sin paralizarnos en el análisis, y no podemos encontrar alivio sobrepensando y demás, cuando sentimos que racionalmente no encontramos respuesta, hacer arte siempre puede ser un desbloqueador de camino, algo que nos permite volver a fluir. Eso sí, arte sin pretensiones, simplemente dejando que la creatividad fluya, dejando que nuestra alma se exprese. Y siendo consecuente con el hecho de que ahorita estoy cerrando los ojos y te dije que los próximos puntos los voy a relatar más cortos, el aprendizaje número 17 es que es mejor simplificar que complicar, es mejor restar que sumar muchas veces en cuanto a la cantidad de pasos para hacer algo, a la cantidad de ingredientes para hacer algo, a la cantidad de palabras para expresar algo. Creo que uno de los grandes aprendizajes en la Tierra es que hay cosas que son limitadas, entre ellas el tiempo, la energía, la vida en este cuerpo, y elegir simplificar para hacer un uso
justo y eficiente de esos recursos, para mí siempre va a ser una mejor opción y que me lleva más hacia la tranquilidad, el alivio y la salud que la otra opción, que es sobrecomplicar las cosas, añadir más palabras, más conceptos, más pasos, más tareas. Y este aprendizaje lo aprendí a las malas, complicando y complicando y complicando las cosas una y otra vez, hasta que en rendición dije, tengo que simplificar. El punto número 18 es que podemos agradecer y aceptar antes de juzgar, ante cualquier cosa. Antes de juzgar siempre podemos agradecer y aceptar, y eso puede ser muy fácil de decir y complejo de hacer, pero entre más lo hacemos más fácil es. Cuando, no sé, se nos olvidó comprar algo en el supermercado, voy a poner como un ejemplo muy neutro, siempre podemos agradecer. Gracias porque me olvidé esta cosa en el supermercado, y eso significa que mañana puedo ir y ver el atardecer, o que mañana puedo ir y a la vez conocer nuevas personas, salir simplemente. Y aceptar también es como no resistirnos. El juzgar muchas veces es resistirnos. Es como, no compré ese objeto en el supermercado porque soy distraído, distraída, y ahora me va a tocar ir y no tengo tiempo. Si aceptas es como, pues sí, me va a tocar ir. Punto final, me va a tocar ir. Me distraje, sí, me distraje. Y desde esa aceptación hay más lugar al movimiento y al que lleguen nuevas sensaciones, mientras que en el juzgamiento siempre hay compresión y densidad. El punto 19 se siente muy hermoso de expresarlo con los ojos cerrados, y es que la imaginación es más poderosa de lo que la mayoría cree. La imaginación, la capacidad de visualizar, cambia la vida, manifiesta la vida, nos permite sanar, nos permite cambiar, nos permite crear, nos permite realmente ser maestros, maestras de nuestra vida, y tener agencia y voz y dirección de nuestra imaginación. Es un superpoder, y esto lo aprendí a través de las visiones y la forma como fui dirigiendo mi práctica de escritura terapéutica con el tiempo. Finalmente llegamos al punto número 20, que es verdad que es mejor prevenir antes que lamentar, pero lamentar también es valioso porque de los lamentos surgen aprendizajes. Y puedes imaginarte que este aprendizaje me surgió después de haber pasado muchas cosas que lamenté hacer y que hubiera preferido prevenir, pero dado a que en aceptación no las pude prevenir, elijo convertir el lamento en un aprendizaje. Y vibrando con este punto 20, el punto 21 nos dice que el karma simplemente son nuestras decisiones. Una decisión nos lleva a un lugar, otra decisión nos lleva a otro lugar, y esa dirección en la acción que fue determinada por la decisión es el karma. No es más que eso. Podríamos distinguir, si queremos, entre el karma que se siente bien y el karma que se siente mal, pero para mí ver el karma simplemente como decisiones, como cada decisión me lleva a un lugar distinto del karma, pero básicamente todo me moviliza como en el mapa del karma. Me permitió soltar mucha culpa. Obviamente el verlo así es como, si el karma son las decisiones, voy a pensar demasiado mis decisiones, pero ahí también hay que soltar, porque muchas decisiones las tomamos de forma inconsciente. Esta visión del karma a mí me ha servido sobre todo para quitarme la noción de castigo, de que el universo castiga. No, simplemente una decisión me lleva a un lugar, otra decisión me lleva a otro, y sigo moviéndome en ese tablero de la vida. Y el punto 22 es que sanar es súper poderoso.
Este es un aprendizaje que he cultivado sanando mis traumas. Yo nunca creí que dentro mío hubiera tanta luz, tanto amor, tanta compasión, tanta sabiduría y que estaba allí lista para nacer a través de los procesos de sanación de mis traumas del pasado, a través de alquimizar esa energía, de integrar esos aprendizajes, a través del proceso de sostenerme, de abrazarme, de acompañarme. Y este aprendizaje sí, yo lo obtuve a través de estos procesos de sanación, pero también es algo de lo que habla mucho el doctor Peter Levine, que dice que el potencial que hay en sanar el trauma es lo más poderoso que él ha podido ver en la tierra, la forma como las personas tienen potencial a partir de sanar es impresionante. Lo que las personas logran hacer y ser después de sanar es impresionante. Por último, para el punto 23, ya voy a abrir los ojos. De verdad que lamento mucho haber estado cansada en este episodio, pues más que cansada, atravesando un proceso de transición y enfermedad, pero soy muy feliz de decirte que el punto número 23 es que tener ganas de aprender constantemente y curiosidad es ganarse la lotería. El querer aprender constantemente te va a permitir extraer oro, extraer riqueza de todas las situaciones de la vida. Y el tener curiosidad constante te va a permitir gestionar mejor la ansiedad y el miedo, porque la curiosidad usa, o sea, no se puede tener curiosidad y miedo al mismo tiempo. Es como que la curiosidad le baja el volumen al miedo y la curiosidad te lleva a lugares, en mi experiencia, muy hermosos. Sé que hay este dicho de la curiosidad mató al gato, pero para mí el tipo de curiosidad que mata al gato es en realidad no curiosidad, sino miedo guiándote y diciéndote, veamos si esta cosa, esta profecía negativa se cumple o no se cumple. Veamos si puedes confiar o no confiar, veamos si se siguen cumpliendo estas heridas y estos miedos y estas creencias negativas que tienes por dentro. Y el aprendizaje de que las ganas de aprender son ganarse la lotería me lo aprendí a las malas, en el sentido de que durante muchos años yo fui muy prepotente respecto a aprender, como que decía, no, yo ya me sé esas cosas y no me daba la oportunidad de aprender, porque pasaba mucho tiempo leyendo y pensando y sintiendo a solas, entonces creía que nadie me podía enseñar lo que yo, no, yo podía, como que, creía como que nadie me podía enseñar tanto como yo podía aprender a solas. Y esto sí se alimentaba de heridas y de distorsiones, pero también como que me privó de muchos aprendizajes y me limitó mucho en el momento de integrar los aprendizajes que estaban listos para ser integrados en mi vida. Mientras que el saber que la curiosidad es hiper valiosa, es algo que me hacía ruido desde hace muchos, muchos años, porque es algo que nombran los artistas, los científicos, como lo que me guió a ser esta persona brillante que sirvió al mundo fue mi curiosidad. Y yo sentía cuando los escuchaba como, pero es que yo no siento curiosidad por nada. Y eran momentos en los que sentía como mucha tristeza y apatía y como desconexión con la vida. Y a partir de los procesos de reconexión con la vida, volvió la curiosidad y para mí fue un regalo inmenso volver a sentir curiosidad por vivir. Hemos llegado al final de los 23 aprendizajes que he aprendido a los 23 años. Debo decir y confesar que no me esperaba que mi voz, o sea, como que mis amígdalas me dolieran tanto. Sabía que me estaban doliendo antes de empezar a grabar, pero nunca creí que me iban a doler tanto, tanto mientras grababa. Y para mí se siente como una reafirmación de que debo tomarme estas 3 semanas de descanso, de flores en el intento. Me va a costar no hablarte siempre, constantemente, todo lo que leo, todo lo que siento, todo lo que
lo pienso para hablarlo contigo, para comunicártelo aquí en el podcast, pero siento que los procesos de transformación, de muerte y renacimiento dentro de los procesos creativos, dentro de las creaciones, son experiencias que debemos honrar y siento dentro de mí que por más de que la mudanza haya sido de alguna manera algo imprevisto porque no planeábamos mudarnos en este momento del año y aunque sea algo que va a ser muy positivo, siento yo porque amo el lugar a donde vamos a ir y todo eso, de todas maneras siento también como que sucedió en el momento justo y era el momento justo en el que tenía frente a mí la decisión de seguir pushing through it, como de seguir presionándome y decir, me encargo de toda la mudanza y sigo subiendo podcasts, sigo subiendo poemas y collages y sigo haciendo todo y hago el taller y limpiando la casa y cocinando y cuidando a los perros y haciendo yoga y dando clases y dando meditaciones. Tenía la opción de seguir ese patrón y quizás en ese patrón desconectarme de mí misma, o tenía la opción de decir, ok, esta es una invitación a parar y puedo darle espacio, hacerlo diferente, darle espacio a la transición, darme espacio en la transición. Y creo que a partir de esta decisión que tomé va a venir mucha luz, van a surgir muchas cosas bonitas de este espacio. Así que nos vemos en el próximo episodio de Flores en el Intento dentro de 3 semanas. En Instagram voy a tomar un descanso de 2 semanas. Vuelvo la semana antes del próximo capítulo de Flores en el Intento. En esa semana, que sería la primera semana de abril, cumplo años el 3 de abril. Y ya está, que a pesar de que estoy cansada y adolorida y enferma, me siento muy agradecida y llena de amor de que me estés escuchando en este momento. Lo agradezco y lo valoro muchísimo. También siento que compartirte esto en medio de esta idea de te voy a compartir 23 aprendizajes que he aprendido a los 23 porque he sido una persona que ha aprendido mucho y yo te quiero enseñar. Que me haya enfermado justo para este episodio, que es como si has aprendido estas cosas y las quieres compartir, pero también tienes que ser sincera sobre los procesos que estás atravesando, sobre cómo te sientes, sobre como también una invitación a quitarme una máscara más, a ser aún más vulnerable, a dejar que me conozcas más. Y siento que de eso va a ser lo que voy a vivir, atravesar, a sentir en estas 3 semanas. Y se me paró la cámara y no me acuerdo qué estaba diciendo. Me tomé mi tecito de jengibre y me siento mucho mejor. Obviamente mi versión perfeccionista repetiría todo el capítulo de podcast. Luego me llegó una notificación de un mensaje de una de ustedes en TikTok, entonces me metí al mensaje y era un comentario en realidad. Normalmente no me llegan notificaciones de comentarios, así que esto fue misterioso. Era un comentario en un video que les hice con la intención del día, que es acerca de valorar y reconocer las semillas que hemos plantado y no forzarlas, no exigirles ser flores ni frutos en este momento. Era acerca de que tener paciencia es uno de los ingredientes de los procesos de florecimiento. Así que voy a escuchar mi propio mensaje y lo voy a tomar como una señal está bien si en este momento todavía hay torpeza en el proceso de creación, si todavía no has aprendido a balancear bien tu energía, si todavía hay cosas del camino que no entiendes, o incluso porque estoy interpretando como que el enfermarme ante una transición es algo malo. Quizás simplemente mi cuerpo requiere esa cantidad de espacio y cuidado cuando hay etapas de transición emocional y de transición en general.
No lo sé, en fin. Me siento muy honrada de que me hayas escuchado en este capítulo. Espero que tengas unas 3 semanas hermosas, una vida hermosa. Y no te olvides, florecita, florece en el intento. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo de oso. Sabes que te quiero.